Integral doble. Básicamente, una integral doble es pasar de calcular el área bajo la curva a un volumen atrapado entre una superficie y una región en el plano. ¿Cómo podemos calcular el volumen de un área tan variable? Las integrales dobles de Riemann lo que hacen es que toman a la región R como si fuera un tablero de ajedrez y multiplican el valor de área de los pequeños cuadraditos del tablero por la altura. ¿Y qué es la altura en una superficie? El valor que toma z en función de x y y. ¿Cuál es x y y? Pues las coordenadas sobre las que estamos parados, ese cuadradito pequeño que se forma, pero ese cuadradito no tendría área infinitesimal. Si te pones a pensar, el área que hay debajo de un punto en una gráfica en realidad tiende a cero, y si multiplicamos la altura por la base y la base es cero, pues nada tendría sentido, ¿o sí? Resulta que la fórmula de área para este caso es delta de A igual a delta de X por delta de YC. Imaginemos por un momento las rodajas de un tomate. Imaginemos que las rodajas fueran tan delgadas que su grosor tiende a cero. Si quisiéramos juntar todas las rodajas para saber cuál era el volumen del tomate, tendríamos otro problema, y es que si el grosor de las rodajas tiende a cero, tenderíamos a necesitar rodajas infinitas para poder tener el tomate completo. ¿Y la solución? Pues si resulta que nuestro grosor tiende a cero y el número de rodajas al infinito, podemos aplicar el cálculo infinitesimal para hallar el volumen real, justamente usando esas integrales dobles, porque en el cálculo infinitesimal de a más que un valor, como 0,0001 o algo así, es un concepto, es un área que se encoge hasta lo infinitesimal, es decir, que ya no puede dividirse entre otro valor. Una buena analogía sería un átomo, sigue existiendo, así no pueda dividirse entre otras cosas de lo pequeño que es. ¿Y si de A es el área, la altura entonces es un punto? Exactamente, el volumen es básicamente área de la base por altura. Si de A es el área de la base, la altura es f de x, y. ¿Y qué significa f de x, y? Que para cada valor de x y y hay un valor en el eje z que varía dependiendo de la función. ¿Y qué es lo que hace la integral? Es como si fuera una lucha entre dos seres superpoderosos. El cero luchando contra el infinito, el cero siendo el de A y el infinito siendo la integral. Es como si el de A fuera un ladrillo extremadamente pequeño y la integral fuera pacientemente acumulando suficientes ladrillos hasta formar una figura reconocible y calculables. De alguna forma el infinito le dice al de A, no importa qué tan pequeño seas, voy a sumarte infinitas veces. Y ahora finalmente, ya que entendimos todo esto, y Riemann. El papel de Riemann en el cálculo es interesante. Él en sí definió el cálculo, el concepto de derivadas e integrales, de una cosa abstracta a algo que los humanos mortales que no somos Newton podamos entender. Él es el que nos permitió dar esas analogías de las que hemos estado hablando todo el video. Él lo que plantea es que en vez de usar integrales, calculemos manualmente pequeñísimas áreas y las sumemos para tener un valor aproximado. En realidad nunca podremos saber el valor real porque tendríamos que sumar infinitas áreas, cosa que la integral realiza en un segundo, pero que las sumatorias tardarían infinitos años. Pero en realidad son muy buenas aproximaciones si usamos suficientes minivolúmenes y los sumamos. En la imagen se aprecia como la integral del plano en x, y, y la función es equivalente a una sumatoria de Riemann, en la cual el número de cuadraditos de los cuales estamos calculando el volumen es infinito. ¿Y dónde entra Fubini? Fubini es más sencillo de lo que parece, pero no siempre se puede usar, solo cuando la función es suave, es decir, sin saltos, agujeros o comportamientos raros. ¿Cómo funciona? Fubini integra una variable mientras la otra se mantiene constante y luego intercambia. Fubini primero integra una variable manteniendo la otra constante y después de eso integra la que estaba manteniendo constante y la que estaba integrando la convierte en una constante temporalmente. A pesar de que parezca complicado, en realidad es muy fácil de entender. Imaginemos que quieres calcular el área de una hoja de papel. El ancho es el eje X y el alto es el eje Y. Fubini lo que haría es primero cortar la hoja de papel en delgadísimas tiras a lo largo del eje X, tan delgadas que el grosor de la tira sea casi cero.
Pero si lo pensamos bien, la tira aún sigue siendo divisible a lo largo del eje, y porque aún la tira de papel es muy larga, así que al integrar respecto a y manteniendo X constante, es como si esa tira ultradelgada la cortáramos para que quedara en pequeños cuadraditos. Fubini no solo explica eso, también nos dice que da igual si cortamos primero la hoja de papel por el eje X que por el eje Y, que en realidad el orden en que cortemos la hoja da igual porque nos va a dar la misma área. Ahora veamos un ejemplo con Fubini. Empezamos planteando nuestra integral doble. Fíjense que los límites de la integral interna corresponden al diferencial de X. Ahora vamos a concentrarnos solo en lo que pasa adentro. Como integramos respecto a X, tratamos a la Y como si fuera un número constante. Llegó el momento de evaluar. Cambiamos las X por el límite superior, que es 2, y luego restamos la evaluación en 0. Esto nos limpia la ecuación y nos deja una función que solo depende de y menú. Para terminar este camino, tomamos ese resultado y lo integramos respecto a y de 0 a 1. Es como si estuviéramos sumando todas las rebanadas que calculamos antes. Y por el otro camino, ahora, para demostrar el teorema de Fubini, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a integrar respecto a y primero. Noten cómo los límites de las integrales también cambian de posición. Hacemos el mismo truco de antes. Ahora la x elevado a al cuadrado se queda quieta porque estamos integrando respecto a y. Evaluamos en y igual a 1 y en y igual a 0. Ven que el proceso es casi un espejo del anterior, pero los términos que nos quedan son distintos en este paso intermedio. Finalmente integramos este resultado respecto a x. Si hicimos todo bien, el resultado debería ser idéntico al del primer camino. Y ahí lo tienen, 11 tercios por la izquierda y 11 tercios por la derecha. Fubini nos acaba de demostrar que en una región rectangular, el orden de los factores no altera el volumen. Esto es súper útil porque en la vida real, a veces un camino es mucho más corto que el otro. ¿Qué nos enseña? Que Fubini nos da libertad, podemos elegir el orden que haga más fácil el cálculo y el resultado no cambia. Y Riemann nos da lógica, nos explica cuidadosamente un concepto tan abstracto como las integrales. Gracias por ver el video. Pocas personas prefieren ver un video educativo a TikTok o Instagram. Deja tu like y no sigas siendo parte del sistema.